Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, lo prometido es deuda y os había prometido hace ya mucho tiempo que haría un vídeo sobre el retorno de Plutón en la Carta de Estados Unidos. Como ya me conocéis, no voy a entrar al trapo directamente a esto, sino que antes os voy a comentar qué significan los aspectos de Plutón, voy a mostraros algunos ejemplos y luego ya sí vamos a entrar a analizar con bastante detalle este retorno de Plutón en la Carta de Estados Unidos, que está acompañado con muchos otros tránsitos que son también interesantes y hay que estudiarlos al mismo tiempo, porque están, de alguna manera, colorean este retorno de Plutón, ¿no? Bueno, antes que nada yo quería hablaros de qué significan en la Carta de un país los aspectos de Plutón con Plutón, los ciclos de Plutón. Sabéis que Plutón tiene un periodo orbital muy largo, es el más largo de todos los planetas de los que utilizamos en la carta natal, son 240 años, y causa efectos, yo diría, tectónicos, efectos de cambios profundos pero radicales, muchas veces con una fase destructiva muy potente, a la que sigue luego una fase constructiva, fértil, procreadora más tarde, ¿no? Son tránsitos que afectan la vida de un país durante mucho tiempo, incluso yo diría a veces durante 20 o 30 años pueden llegar a afectar, a marcar la vida de un país, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la cuadratura y la oposición. Cuando Plutón entra en cuadratura o en oposición con el Plutón natal en la carta del país, pues va de alguna manera a desencadenar el inicio de procesos de construcción, de depuración, pero también pueden marcar momentos de declive muy fuerte, que pueden durar mucho tiempo, como os he dicho, pueden extenderse decenios tras el aspecto. Realmente los aspectos de Plutón lo que hacen son disparadores, comienzan procesos de depuración, de construcción, declive, ¿no? Suelen marcar muchas veces el despertar de un sueño. Daos cuenta que Plutón con Saturno son los grandes principios de realidad en la carta natal. Tienen esta función de recordarnos cuál es la realidad, qué es real. Plutón es la realidad profunda, subyacente, tectónica, magmática, psíquica profunda, ¿no? Entonces, y me diréis, bueno, pero un país tiene psique, por supuesto que tiene psique, tiene una psique colectiva, yo diría muy, muy potente, muy real, y Plutón lo que hace es, muchas veces, hace despertar a esa psique de un sueño, de un embobamiento en el que estaba viviendo. La oposición, sobre todo, son momentos de toma de conciencia de los demonios interiores del país y de comienzo de reacción frente a estos demonios. ¿Qué hago yo frente a estas cosas, ¿no? La oposición es siempre un momento de toma de conciencia. La oposición Plutón opuesto al Plutón natal de un país, de algún modo ese Plutón está viendo los demonios, los miedos, los pánicos que están profundamente enraizados en la psique del país, ¿no? Luego lo veremos en varios casos, uno muy patente que es el de Francia y otro el de Estados Unidos también, ¿no? Y me diréis, bueno, ¿y la conjunción? El retorno, cuando después de 240 años retorna Plutón a la posición inicial. Claro, muchas de vosotros estáis muy interesados por esto, porque los países americanos comienzan a independizarse con Plutón en Capricornio, Estados Unidos, y Plutón en Acuario, muchos de los demás países latinoamericanos, con lo cual vais a tener vuestro retorno de Plutón dentro de 15, 20 años, y vais a vivir este retorno de Plutón. De manera que es interesante que veamos ahora este retorno de Plutón de Estados Unidos, aprendamos de él, porque esto nos va a dar muchas claves sobre cómo va a ser los retornos de Plutón en muchos países de nuestro área lingüística y cultural, ¿no? Bien, la conjunción son procesos, o sea, el retorno son procesos radicales de muerte de una vieja realidad que ya no se sostiene, y de alguna manera de preparación del terreno para un renacimiento más tarde, ¿no? Hasta aquí ninguna sorpresa.
¿quién podía esperarse algo diferente de un retorno de Plutón, ¿no? Suelen representar momentos o el inicio del proceso de colapso del viejo modelo, del viejo paradigma social, político, económico y de poder en general. De algún modo es un enfrentamiento último, y yo diría en cierta medida casi que, si no definitivo, cuasi definitivo, con los fantasmas, los monstruos, los miedos, los pánicos de ese país, ¿no? Hay también una componente muy fuerte de pago por los pecados del pasado. Esto es un lenguaje un poco judeocristiano, pero tiene mucho que ver con lo que los cristianos llaman el acto de contrición, que es el reconocer los pecados cometidos y el aprestarse al cambio de conciencia y, de algún modo, a la penitencia, que la penitencia es las acciones que tomamos tras el cambio de conciencia para, de algún modo, reparar el daño causado. Entonces, en estos tránsitos, sobre todo en los retornos, un país busca su alma, busca su esencia profunda. ¿Y cómo la busca? Pues a través de un descenso a los infiernos, de un enfrentarse con sus propios demonios. Son procesos profundísimos de depuración psíquica colectiva. ¿Qué va a salir de esto? No lo sabemos, vamos a analizarlo más tarde. Una pequeña introducción al retorno de Plutón en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que este retorno comienza de algún modo con la entrada de Plutón en Capricornio en el 2008, os acordaréis, sucede algo muy fuerte en la historia de Estados Unidos, que es que un afroamericano es presidente del país, es presidente de Estados Unidos, Obama. Todavía, por supuesto, no hay conjunción, no hay retorno, pero ya está Plutón en el mismo signo en el que está en la carta natal de Estados Unidos. Cuando llega a la mitad, al grado 15 de Capricornio, a la mitad del recorrido, es cuando sale elegido Trump. Al final, en las elecciones de noviembre del 2020 y todo el proceso agónico, todo un proceso, yo diría, con enorme tensión, con una tentativa de golpe de Estado, de subversión del orden constitucional, etcétera, etcétera, sale Trump. Entonces, estamos empezando ya a ver un poco el color de la cosa. Vemos también un poco la asociación también con el mundo de lo afroamericano, hablaremos de esto más tarde. La creación de una realidad paralela es muy típico de los retornos de Plutón. ¿Por qué? Porque el retorno de Plutón nos pone frente a una realidad tan dura, tan salvaje, con una carga tan fuerte muchas veces de culpabilidad, yo diría de atrocidades, de reconocer las atrocidades que se han cometido, que muchas veces la tendencia de la psique colectiva es decir, no, yo no acepto esto. Es muy típico. La psique colectiva a veces reacciona como la psique de una persona individual, ¿no? Dice, no, yo no acepto esto y creo una realidad paralela en la que esto o no exista o esté justificado. Entonces, aquí tenemos todo el mundo de la realidad paralela, de las fake news, de todas las, yo diría, todas las entes, entidades que se dedican a crear fake news en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, para de algún modo crear una realidad paralela que les proteja de vivir este retorno de Plutón que les pone delante su mierda. Todos sus traumas colectivos, las atrocidades cometidas, todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Hay que tener en cuenta también, y esto abundaremos más a lo largo del vídeo, que Estados Unidos es un país ascendente Sagitario. Incidentalmente diré que igual que España. Y un ascendente Sagitario da un carácter dual.
Esto yo creo que tanto los españoles como los americanos somos muy conscientes del carácter dual del país. En Estados Unidos, esta división tan fuerte entre las costas y el centro conservador, republicano, hiperreligioso, etcétera, etcétera, anticientífico, negacionista, todo esto, ¿no? Y en España incluso se ha acuñado la expresión la España negra, ¿no? O sea, tenemos esta realidad tan dual, no tan, digamos, guerra civilista, tan enfrentada a sí misma. Pero entraremos mucho más en esto más adelante. Bien, antes de entrar de lleno en el meollo, en el meollo de el retorno de Plutón a Estados Unidos, os vais a tener que empapar un poco de algunos precedentes históricos que nos van a ayudar a entender luego el caso americano, ¿no? Primero, España, porque me pilla muy cerca. España tiene una constitución muy reciente, entonces lo único que hemos vivido es la cuadratura de Plutón con el Plutón natal más o menos del año 2010 al año 2020. A nadie se le escapa lo que ha sucedido este tiempo. Plutón en la carta natal de España está en el medio cielo, en Libra, muy cerca del medio cielo, en Libra, en la casa 10. ¿Y qué hemos vivido estos años? Pues la avalancha insoportable, brutal, volcánica de casos de corrupción, que todavía no ha terminado y que queda mucho por terminar. Os he dicho antes que los tránsitos de Plutón abren procesos que pueden durar 20 a 30 años. Entonces estamos ahora viviendo el principio de todo este desenterrar muertos. Bueno, con Plutón en Libra, en casa 10, la cuadratura de algún modo representa un divorcio. La ciudadanía se divorcia del poder, de la clase política, de las oligarquías, que quedan desenmascaradas en el sentido de que nos damos cuenta de que siempre mienten, de que siempre roban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se destapa el pozo sin fondo, de la corrupción sistémica, generalizada, institucionalizada, y es el final del sueño democrático e igualitario, ¿no? Bien, pero yo diría que esto es algo positivo, es algo evolutivo. Necesitamos conocer la realidad para ir enfrentándonos a ella y ir madurando, ¿no? Bien, Francia. Pero ya veis que son cambios, digamos, traumáticos en la psique colectiva. Francia utilizo, así como España es la Carta de la Constitución del 6 de diciembre del 1978, Francia utilizó la carta que yo creo que mejor representa a nuestros amigos y vecinos franceses, que es la Carta de la Toma de la Bastilla del 14 de julio del 1789. Para mí es la carta que representa el espíritu de lo francés, ¿no? Entonces, ahí vemos la oposición de Plutón a Plutón. Francia ya ha vivido su oposición Plutón-Plutón, está relativamente cerca de vivir su retorno de Plutón. De hecho, lo vivirá junto con muchos países latinoamericanos. Y vivió esta oposición Plutón-Plutón de 1950 a 1960, más o menos, ¿no? ¿Y qué supuso esto? Bueno, pues supuso el fin del sueño francés, el fin del sueño de la grandeur, de la grandeza, de Francia como potencia mundial, del francés como idioma internacional, idioma de la diplomacia, el final, yo no diría del prestigio cultural francés, pero sí del predominio, de la primacía en favor del mundo anglosajón y sobre todo americano, ¿no? Y representa también y sobre todo el final del imperio francés. Es cuando comienzan sus guerras coloniales, las derrotas en Indochina, en Argelia, y poco después todo su imperio colonial va cayendo pieza a pieza como un dominó. Entonces Francia entra en estos años y está de alguna manera todavía inmersa. Fijaos que han pasado ya más de 50 años de todo esto, casi 60 años, y sigue todavía inmersa en este proceso profundo de depuración psíquica a nivel colectivo, de reexamen de su pasado colonial y de lenta aceptación de su lugar real en el mundo, ¿no?
O sea que ya veis realmente es muy, muy, muy traumático. Lo que pasa es, claro, que los procesos, los tránsitos de Plutón, de algún modo se van asimilando poco a poco, como os he dicho, pueden llevar 20, 30 años, ¿no? Otro caso que quiero mencionar, y este es muy, muy interesante, es el del Imperio Romano. Me diréis, ¿qué nos saca este hombre ahora el Imperio Romano? Y es que el tema del Imperio Romano es fascinante, los paralelos con el Imperio Americano. Es el caso más similar al Imperio Americano por muchísimas razones. Primero, por su longevidad, un imperio que dura casi 500 años, es decir, dura 2 retornos de Plutón. De hecho, exactamente dura 2 retornos de Plutón el Imperio Romano. Tiene en común con el Imperio Americano que imponen una lengua a todo el mundo, que imponen un sistema político, que imponen un sistema legislativo, el derecho romano. Todavía utilizamos el derecho romano, sobre todo en los países latinos, en Europa, en América. Nuestras lenguas son lenguas latinas, etcétera, etcétera. Es decir, la cultura romana fue realmente una cultura homogeneizadora, creadora de todo un mundo, como está sucediendo con la cultura americana, ¿no? Bien, entonces, en el Imperio Romano sobrevive a 2 retornos de Plutón. En el primero hay una enorme crisis, realmente es cuando ya las fronteras del imperio empiezan a colapsar, los bárbaros empiezan a prefigurar como el enemigo a combatir y sobre todo el enemigo a tomar muy en serio. Y ya finalmente en el segundo retorno, en torno al año 468, 470, es cuando el imperio ya se desmorona definitivamente y la caída del imperio oficialmente es el 476, ¿no? Bien, entonces, y de hecho, fijaros este paralelo también en la obra de Isaac Asimov, Fundación, que ahora está saliendo en serie en una plataforma. Es muy interesante porque, de hecho, Asimov también plantea el riesgo de la caída del imperio. ¿Qué sucede cuando cae el Imperio Romano? De algún modo hay un colapso total de la civilización, de la literatura, del arte, de la ciencia, y todo eso queda refugiado en los conventos. Los conventos de algún modo salvan parte de la cultura romana, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Este paralelo, Asimov ya lo establece claramente entre el Imperio Americano y el Imperio Romano, ¿no? Otro imperio muy importante a tomar en cuenta, sobre todo porque es muy longevo y podemos aprender mucho, que es el Imperio Británico. Utilizo la carta de la coronación de William the Conqueror, William el Conquistador, el 25 de diciembre del año 1066. Ha llovido mucho desde entonces. Plutón en la casa 12, en el grado 3 de Piscis. El primer retorno fue una gran hambruna que diezmó a la población y que provocó también la separación de Escocia, de Inglaterra. Escocia se independiza de Inglaterra. El segundo, en torno al 1555 al 1562, de hecho, suceden varias cosas muy interesantes en estos años. Comienza el siglo dorado, el Golden Age, lo que ellos llaman de Elizabethan Golden Age, que está ligado a la emperatriz Elizabeth, a la reina Elizabeth. Es el comienzo de un siglo dorado a nivel de poder político, cultural, económico, etcétera, etcétera, ¿no? De Inglaterra y del Reino Unido. También comienza la persecución de los protestantes. Vemos cómo está muy ligado también a hechos muy luctuosos, muy oscuros. Y algo todavía, yo diría, más atroz, que es el comienzo del tráfico de esclavos a gran escala por parte de Inglaterra como país y como economía. Ellos comienzan con el tráfico a grandísima escala de esclavos hacia América. El segundo retorno, en torno al 1801-1810, de nuevo se ve que es algo absolutamente fundamental en la historia del Reino Unido, que es el inicio de la Revolución Industrial. Vemos que, de hecho, la Revolución Industrial se inicia en el Reino Unido, es un invento británico.
y al mismo tiempo la abolición de la esclavitud. Es curioso que la esclavitud toma todo un ciclo de Plutón, algo tan atroz, tan negro, tan infernal, tan absolutamente, yo diría, demoníaco como la esclavitud, está ligada a este ciclo de Plutón y el Reino Unido, ¿no? Y el cuarto retorno, que lo veremos dentro de unos años, porque va del 2040 al 2050. Bien, ya veremos qué pasa con el Reino Unido en este cuarto retorno, ¿no? Bien, bueno, pues ahora ya entramos, por fin, han pasado 20 minutos de vídeo. Y os diréis cómo se enrolla este hombre para entrar en materia, 20 minutos, pero yo creo que era interesante, que era necesario, porque esto nos va a ayudar a entender de qué va el retorno de la carta de Plutón en la carta de Estados Unidos. Aquí he dibujado solo una parte muy pequeñita, la parte que es realmente va a estar muy tocada por diferentes tránsitos durante los próximos 2 años. En la carta de Estados Unidos, sabéis que es Cáncer, no lo he dibujado, que tiene Plutón sobre el grado 23 grados 33 minutos de Capricornio, opuesto a Mercurio en casa 8, en Cáncer, Plutón en casa 2, en Capricornio. Otro tema muy interesante, el ascendente en el grado 12 de Sagitario, y la Luna, también muy interesante, porque estos 3 puntos, Plutón, ascendente, Luna y Mercurio por la oposición, van a estar muy tocados durante estos años, van a estar muy, muy activados. Y la Luna en el grado 27 de Acuario. Bien. Dejamos de lado ya el paralelo con el Imperio Romano, que creo que es interesante, que volveremos a él más tarde cuando elaboremos conclusiones. Y repetimos un poco lo que he dicho al principio, ¿no? De los prolegómenos. 2008, la entrada de Plutón en Capricornio, Obama, presidente. 2000, ahora no recuerdo el año, pero justo cuando pasa Plutón sobre el grado 15 de Capricornio, Trump, presidente. Y con la gran conjunción del año pasado, del 2020, Júpiter, Saturno, Plutón, sobre el Plutón ya muy cerca, a 2-3 grados del Plutón de Estados Unidos, tenemos la derrota electoral de Obama, el intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y, por supuesto, la carta que utilizo es la que utilizan prácticamente todos los astrólogos, la del 4 de julio de 1776 en Filadelfia. Hay que tener en cuenta varias cosas. Con esta nueva conjunción, de algún modo, con este tránsito y con todos los hitos que se van a ir conformando, va a dar comienzo un proceso que puede ser un proceso muy largo, un proceso que va a tener que cerrar fundamentalmente las heridas, tanto internas como externas, de una sociedad que es profundamente dual, como la americana. Van a tener que aprender a superar esta dualidad blanco, negro, WASP, non-WASP. WASP es el White Anglo-Saxon Protestant y el non-WASP es todos los demás grupos, todos los que no son blancos anglosajones y protestantes, los que no son blancos, o los que no son anglosajones, o los que no son protestantes, ¿no? Bien, que representan más o menos algo más del 40% de la población. Y de aquí es parte del problema de Estados Unidos también, que lo vamos a ver porque es una de las líneas de fisura que se están abriendo, ¿no? Antes hay que ver algo que es muy interesante, que es la carta de Estados Unidos. ¿Por qué tiene esa carta? Y es, vemos que está Plutón, Mercurio en el eje económico, Mercurio en la casa 8, que es el comercio, el intercambio, Plutón en casa 2. Y Estados Unidos, como todos los países americanos, los colonos tienen de alguna manera un resentimiento profundo acerca de la metrópoli, sea España, sea el Reino Unido. ¿Por qué? Por los impuestos. Hay 2 razones básicas. Porque les cargan muchos impuestos a sus producciones y no les dejan comerciar con otras colonias
A los españoles no dejaban comerciar con las colonias inglesas y viceversa, y tampoco les dejan comerciar con los países europeos. Hay un monopolio del comercio. Hay siempre que buscar las razones económicas, porque esto es lo que mueve a las élites, de algún modo, ¿no? Y lo vemos claramente reflejado con este Mercurio en casa 8, este Plutón en casa 2. Y luego también está el ansia de libertad. Los colonos americanos no tenían representación en el Parlamento de Westminster. Ellos se decían, somos la gran fuente de ingresos del Imperio Británico y no tenemos representación. ¿Esto qué es? La luna en Acuario, ¿veis? Movimientos de liberación popular, ¿no? Bien, entonces, y luego veremos, porque abundaremos mucho en esto, ¿no? Este Plutón en casa 2 tiene mucho que ver también con la compulsión del consumismo compulsivo. El consumismo compulsivo. Este Plutón en casa 2. Hay un caso particular que conocéis, que es Osho, el famoso gurú. Tenía también Plutón en casa 2, ¿no? Y tenía su colección de 20 Rolls Royce, esta compulsión por almacenar lujos, propiedades, riquezas, y todo esto. Esta compulsión consumista es Plutón en casa 2, en la Carta de Estados Unidos. Y esto va a tener mucho que ver con el infierno, con su infierno particular también, ¿no? Y visto un poco los prolegómenos de cuál es su carta, de por qué su carta es lo que es y por qué va a afectar esto mucho a su esencia como país, también os quería hablar del semi-retorno de Plutón, que esto sucede en torno a los años de 34 al 38 del siglo pasado, del 1934 al 1938, que Plutón estaba transitando por aquí, por Mercurio, acababa de transitar sobre el Sol, Júpiter, Venus de Estados Unidos, que están aquí en los grados centrales de Cáncer, y que había coincidido con la Gran Depresión. La Gran Depresión, Plutón transitando sobre Júpiter, Venus, el Sol, que es también el bienestar económico, la prosperidad, los negocios, todo eso. Vemos ahí Plutón, estaban saliendo de la gran crisis, de la enorme crisis de la Gran Depresión, del 29-30, ¿de acuerdo? Y entonces, con esta oposición Plutón-Plutón del año 34 al 38, ¿qué sucede? Bueno, pues que hay un renacer, de algún modo hay una surgir muy fuerte de movimientos supremacistas, fascistas, nazis, etcétera. En aquel momento todavía no había comenzado la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los movimientos fascistas eran muy, muy fuertes en toda Europa. En España habiendo un golpe de Estado, en Italia estaban en lo mismo, en Alemania igual, y había mucha admiración por parte de muchos sectores de la sociedad americana, sobre todo de las oligarquías blancas, había de alguna manera una admiración de todo aquello, ¿no? Y hay una tentativa de golpe de Estado que está documentada, está investigada, o sea, no es ninguna ficción de conspiranoicos, que de hecho es abortada por la misma persona que ellos habían elegido para liderarla. Ellos habían buscado esta camarilla de oligarcas, habían buscado a un general muy con mucho prestigio, porque era un general de marines que tenía casi que 30 y tantos, 40 años de servicio, el general más condecorado de todo el ejército americano, que era el general Butler, y le proponen a él, de algún modo, liderar este golpe de Estado. Y ahí es donde le salió mal, porque Butler era un constitucionalista, Butler no era un golpista, era un militar muy ferviente, patriota, todo lo que queráis, pero no era un golpista. Y él los denuncia y aquí ya es cuando se para el golpe de Estado. Pero de algún modo sigue este movimiento fascista, Ku Klux Klan, supremacista, que de algún modo se para cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, porque claro,
realmente ya identifican como enemigo a los nazis, etcétera, etcétera, con lo cual no podían tampoco dejar que prosperase dentro de sus propias filas, ¿no? Pero hubo ahí un intento de golpe de Estado. Y hubo también un terrible desastre medioambiental en Estados Unidos, tormentas de polvo en todo el medio oeste americano que destruyen millones de hectáreas de cultivo. ¿Por qué? Porque hubo unas desforestaciones masivas en todo el medio oeste americano. Entonces, os cuento todo esto para que veáis los paralelos con la situación actual, ¿no? Todos los fuegos brutales en California y el increíble impacto también medioambiental en todo el oeste americano, y el fantasma del golpe de Estado, que lo tenemos ahí. Ha habido una primera tentativa tras las elecciones y no me extrañaría que haya otras en el futuro próximo, porque, claro, vamos a entrar en un periodo de suma inestabilidad económica. Y eso es siempre el terreno abonado para favorecer las salidas populistas, dictatoriales, fascistas, etcétera, ¿no? Bien, entonces os quería hablar, retened esto, el ascendente en 12 de Sagitario, porque vamos a hablar de esto más tarde también, la luna en 27 de Acuario, porque hay muchos aspectos que son coadyuvantes con el retorno de Plutón, que hay que tenerlos en cuenta, porque si no, no entenderemos todo lo que va a suceder, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de ruptura? Las líneas de ruptura que van a irse abriendo, como cuando un volcán sale y empieza a abrir bocas, hay colapsos, hay líneas de ruptura y que van a decidir por dónde va a ir la lava del volcán, ¿no? Pues aquí sucede un poco lo mismo. ¿Cuáles son las líneas? Y claro, es un tema plutoniano, o sea que tiene mucha similitud con lo volcánico, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de ruptura? Primero, yo diría por encima de todo, la posibilidad de un golpe de Estado. Y las siguientes líneas de ruptura son de alguna manera refuerzos de esta posibilidad. O sea, el golpe de Estado no se da porque sí, no se juntan unos cuantos oligarcas con unos cuantos militares y deciden dar un golpe de Estado. Tiene que haber algo que sostenga, que de algún modo dé calor a todo el movimiento, de popularidad, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ir moviendo todo esto? Pues yo diría el fraccionamiento tan radical, tan absolutamente insalvable de la sociedad americana. Fraccionamiento entre los white anglo-saxons protestants, los viejos blancos anglosajones y protestantes, y el resto de la población. El hundimiento de una parte de esta población blanca que hasta hace no mucho, hasta hace unos 20 años, realmente sí sabía que había afros, que había hispanos, que había asiáticos, pero no los llegaban a considerar como una amenaza existencial. ¿Por qué? Perdón. Porque su situación económica era tan superior a la de estos grupos que los veían un poco como mano de obra barata que nunca plantearían ningún problema. ¿Qué sucede? Que hay un hundimiento muy fuerte de estos WASP, de estos blancos anglosajones y protestantes, debido, entre otras cosas, a la falta de políticas sociales, sanitarias, etcétera, educativas durante los últimos 40, 50 años en Estados Unidos, la total falta de políticas sociales, motivadas por el ultraliberalismo, que se ha convertido en la religión política de Estados Unidos. Entonces, esto ha causado el hundimiento de una gran parte de la anterior clase media blanca, que ahora se ve como prácticamente como lumpen, se ven por debajo de los grupos étnicos que consideraban prácticamente clase trabajadora, mano de obra barata, esclavos de uno u otro tipo, ¿no? Bien,
Entonces, y de aquí surge este enconamiento con la inmigración, con todos estos casos que hemos visto de asesinatos de afroamericanos por la policía, que es algo ya sistémico, no son casos aislados, hay una situación sistémica que lleva al asesinato impune de los no blancos, de los no anglosajones y protestantes, ¿no? Y todo esto está causando, por supuesto, una ruptura, pero que esta ruptura ya está creando muchas más líneas, porque antes la clase blanca era una clase más o menos coherente, ahora ya está lo que llaman el white trash, la basura blanca, que es toda esta clase media blanca que se ha hundido, y entonces hay una crisis existencial de esta comunidad, del white trash, que es básicamente los votantes de Trump y tal. Y ahí hay una carga plutoniana muy fuerte, ahí hay un descenso a los infiernos de toda una parte importante de los antiguos señores, de los antiguos dueños de esclavos, ¿no? Y entonces de aquí surge ya esta polarización tan brutal con los afroamericanos, con hispanos, asiáticos, estamos viendo ya ataques a asiáticos, etcétera, ¿no? Bien, o sea que aquí tenemos este fraccionamiento tan fuerte, este fraccionamiento que puede funcionar de muchas maneras diferentes, puede funcionar a nivel social, puede funcionar a nivel de estados, etcétera, etcétera. Bien, hay otro tema muy interesante que va a salir, otro demonio, estoy hablando de los demonios que van a salir a la escena, que están ya saliendo, pero que van a terminar de salir con mucha potencia en Estados Unidos, ¿no? Que es el tema del envenenamiento del planeta. Aquí tenemos a Plutón en casa 2, en Capricornio. Plutón es el envenenamiento, ¿no? Y Capricornio es la Tierra, de algún modo, también es un signo de Tierra. Entonces, vemos que, y este Plutón en casa 2 os había dicho que está muy asociado con el consumo compulsivo. Es obvio, ¿no? En Estados Unidos la cultura del consumo compulsivo, cambiar de auto cada año, el consumo compulsivo de alimentos, la obesidad generalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos ese Plutón en casa 2 que, de nuevo, todo este consumo compulsivo y sus consecuencias a nivel de la psique colectiva van a estallar, ¿no? A nivel medioambiental, a nivel de salud pública, con más de la mitad de la población con problemas de obesidad, por no hablar de otras cosas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver de nuevo otra línea de fisura muy, muy, muy fuerte. Otra línea más, la economía, los impuestos. ¿Por qué? Porque está Plutón en casa 2, Plutón, que es la deuda, en casa 2, que es la economía. Entonces, no hay que ser muy listo para predecir esto. Estados Unidos, bueno, la Unión Europea también, pero Estados Unidos, que ha estado imprimiendo dinero como auténticos, yo diría, como si no hubiera mañana, imprimiendo billones y billones de dólares, ¿no? No pongo en tela de juicio que hubiera que hacerlo, pero esto que va a dar lugar a un problema de deuda pública brutal. Y además, daos cuenta, luego veremos en los hitos, que va a estar Venus ahí parada prácticamente sobre Plutón durante unos 5 meses. En Capricornio. Venus en Capricornio, que es el buen sentido común, la racionalidad, el espíritu conservador, la economía real. Venus en Capricornio vamos a trabajar en la economía real, vamos a trabajar en productos y servicios tangibles, que existan, que no sean invenciones, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener con esa carga, y además va a pasar Marte también, de finales de febrero a principios de marzo. Hablaremos de esto a continuación, ¿no? Es decir, que va a haber el tema económico, de impuestos, de deuda pública. Es otro punto enorme de fisura muy fuerte, ¿no? Seguimos con los puntos de fisura, también el papel internacional. Luego veremos, porque va a haber muchos aspectos sobre el ascendente en Sagitario, el papel internacional. Estados Unidos ha tenido la tendencia de, como han tenido el ejército
y tienen el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia sobre el segundo. De hecho, invierten más que todos los demás juntos en gasto militar. Y entonces, como dice el refrán, si tienes un martillo muy grande, todos los problemas te van a parecer clavos. Y Estados Unidos esto lo ha practicado hasta el agotamiento. Donde ellos veían un problema, enviaban al ejército, declaraban guerra y enviaban al ejército. Y daos cuenta ya de la retirada de Afganistán, que es el reconocimiento de la última derrota de Estados Unidos. Daos cuenta que Estados Unidos ha perdido todas las guerras en las que se ha metido desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la última guerra que ganó. Después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando realmente se constituye ya en la superpotencia militar del mundo, va perdiendo guerra tras guerra, y lo que es más, yo diría, duro, humillante, es que la pierde frente a ejércitos de gente descalza, hambrienta, sin preparación, sin material. La pierde frente al Vietcong, frente a los talibanes. Entonces, digamos que esto les está dando también un motivo muy grande de reflexión. ¿Para qué tenemos el ejército más grande del mundo si no podemos combatir con una gente que combate en chanclas, ¿no? en zapatillas? Bien, entonces, y esto va a ser también una redefinición, yo creo que están ya entrando en este ejercicio, una redefinición de cómo llevan a cabo su diplomacia, cómo llevan a cabo sus relaciones con el resto del mundo, ¿qué tipo de guerras, en qué tipo de guerras se van a meter? Sobre todo que ya está claro que las guerras del futuro no van a ser guerras de poner botas en el terreno, gente en el terreno, ni de bombardeos de alfombra, sino que van a ser guerras, van a ser ciberguerras, ¿no? Esto los chinos y los rusos lo han entendido muy bien. Bien, entonces vamos a hablar ya de los hitos, vamos a hablar de tiempos. Hemos hablado de las líneas de ruptura, y ahora vamos a hablar de los hitos. Bueno, vamos a hablar antes que nada de hitos pasados, de cosas que han pasado, porque es muy interesante ver lo que ha pasado para entender también lo que está sucediendo y lo que va a suceder. 9/11, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, si os dais cuenta, estaba Plutón exactamente sobre el ascendente, en grado 12 o 13 o 14, no recuerdo bien, de Estados Unidos, y Saturno sobre el descendente. El 11 de septiembre es un ejemplo, yo diría, de libro de astrología mundial, ¿no? Es Plutón en Sagitario, las relaciones exteriores, las religiones, el dogmatismo, el fanatismo y tal. Y Saturno son las construcciones, los edificios. En Géminis, las cosas dobles, las Twin Towers, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Y ahí vemos ya un punto enorme de ruptura. Ahí se abre una línea enorme de ruptura en el alma americana, en la psique americana. Un pequeño detalle. Sabéis que el 11 de marzo del 2004 hubo un atentado islámico en España, islamista, en España, en Atocha, en la estación de Atocha, unas estaciones de tren de Madrid, ¿no? Justo en aquel momento, en aquel periodo, estaba pasando Plutón sobre el grado 21-22 de Sagitario, que es donde España, como país, tiene su ascendente y su Marte. Marte también representa los vehículos metálicos, lo metálico, ¿no? Entonces ahí vemos, y como esto realmente también cambia un poco el rumbo de la política exterior española, la percepción de nuestro lugar en el mundo y todo esto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos trae los próximos hitos importantes? Bueno, uno que es enseguida. Conforme estáis viendo este vídeo, ya está sucediendo, conforme estoy publicando este vídeo, que es la luna llena del 20 de octubre del 2021, que la luna está en el 26-27 de Aries, en cuadratura con Plutón, y Plutón en cuadratura con el Sol y Marte en el 27 de Libra. Una T cuadrada centrada en ese Plutón en Capricornio, que está transitando sobre el Plutón de Estados Unidos. Yo creo que ahí ya, este 20 de octubre del 2021, ahí ya va a haber un primer
punto de ruptura muy importante. Ahí ya va a haber, de algún modo, vamos a empezar a ver desarrollos que van a ir abriendo las carnes de lo americano, van a ir abriendo la superficie de la psique de lo americano, ¿no? Otro hito muy importante es el 4 de diciembre de este año, 2021, estoy haciendo esto hoy, lunes 4 de octubre del 2021, es cuando estoy grabando esto, que lo voy a publicar más tarde. El 4 de diciembre de este año hay un eclipse de Sol en ese mismo grado del ascendente de Estados Unidos, en el 14 de Sagitario. Al mismo tiempo, es decir, un eclipse de Sol sobre el ascendente de Estados Unidos, muy cerca del ascendente de España también, todo hay que decirlo, el 4 de diciembre, mientras Venus y Plutón están ya sobre el Plutón de Estados Unidos. Es decir, ahí tenemos de nuevo un nuevo hito, ahí puede haber de nuevo a nivel de su política exterior, guerras, etcétera, etcétera, un hito importante en torno al 4 de diciembre. Luego vamos a tener a Venus en un anillo de descanso, en un periodo de descanso, un periodo de retrogradación, sobre Plutón en Capricornio, más o menos del 1 de diciembre de este año 2021 hasta principios de marzo del 2022, es decir, son 4 meses prácticamente, 3 meses largos, sobre Plutón, muy cercano a Plutón. Y de hecho, Marte se suma a esta conjunción más o menos del 20 de febrero al 7 de marzo. Entonces vamos a tener Venus durante 4 meses, 3-4 meses sobre Plutón, que va de algún modo a incidir mucho en los temas de economía, de la deuda, de la economía, yo diría, fantasiosa, revolucionaria, etcétera, etcétera, frente a la economía tangible, real, más tradicional, que es Venus en Capricornio. O sea, esa conjunción Venus-Plutón en Capricornio es el mensaje que nos va a estar pasando es por no haberte centrado en la economía que importa, que es producir cosas tangibles, comida, servicios necesarios, etcétera, etcétera, estás teniendo una enorme crisis ahora mismo, ¿no? Bien, eso va a ser Venus-Plutón sobre el Plutón de Estados Unidos. Va a haber una especie un poco de reproche, ¿no?, de Venus, es decir, mira hacia dónde nos has llevado, ¿no? Y una llamada a la vuelta a las, digamos, a las tradiciones económicas, ¿no?, al producir cosas que se necesitan de verdad. Bien, y Marte, de algún modo, transitando por ahí también, claro, Marte-Venus son las dos caras de la misma moneda, y los dos conjuntos sobre el Plutón de Estados Unidos, de algún modo están diciendo, muchacho, espabilate, hay que comenzar una nueva economía, que es realmente una vieja economía. Hay que volver a la economía de hacer cosas sólidas, tangibles, serias, etcétera, ¿no? Bien. Más cosas. El 17 y el 18 de enero de 2022 hay una luna llena, de nuevo exactamente sobre Plutón, con el Sol sobre Plutón y la luna a finales de Cáncer, ¿no? De nuevo otro punto muy muy fuerte. ¿Qué vamos a tener con todo esto? Pues vamos a tener momentos de enorme tensión, de ruptura, de creaciones de nuevas líneas de ruptura, con Venus, Marte, Plutón, una llamada para una creación de un nuevo sistema económico basado en la economía real. Al mismo tiempo, Saturno en Acuario, no olvidemos esto, Saturno en Acuario va a estar en cuadratura perfecta con Urano ya todo este tiempo, desde ahora hasta finales del 2022, va a seguir en cuadratura perfecta con Urano, de algún modo recalcando la necesidad de sí innovar, sí meter nuevos conceptos, nuevas ideas, de dejar muchas cosas viejas detrás, pero desde una
óptica, de solidez, de sistematización, de algún modo de estructuración. Entonces, y además, este Júpiter que ha estado todo este año sobre la luna de Estados Unidos, y por eso ha sido un año un poco marcado por más o menos el optimismo, la relajación, el decir, no, todo va bien, cambio de gobierno, están inyectando mucho dinero, el cheque, el famoso cheque, una especie de subsidio social para los afectados por el COVID, todo esto ha sido Júpiter sobre la luna de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la luna que es el pueblo, finalmente. Claro, Júpiter ya sale, entra en Piscis, ya es otro tema, ya no afecta tan directamente a Estados Unidos, y quien entra en conjunción desde marzo del año que viene, del 2022, hasta marzo del 2023, es Saturno. Saturno va a estar conjunto a la luna de Estados Unidos un año, de marzo 22 a marzo 23. ¿Qué es Saturno sobre la luna natal de un país? Pues un sentimiento de desprotección, de abandono, de dureza de condiciones de vida, de necesidad de volver al realismo económico y de necesidad de establecer estructuras de protección de la población, de la ciudadanía, que es la luna. Se va a hablar con este Saturno que no es una mala cosa, cuidado, Saturno sobre la luna de Estados Unidos les va a hacer ver claramente las deficiencias, las carencias, porque eso es Saturno, es las carencias, ¿no? Las carencias de su sistema social, básicamente, ¿no? Y les va a mostrar pues, que es necesario para que el país no se hiperfraccione, para que no acaben en una confrontación civil, que no acaben con una tal salto social y con una tal, yo diría, estrés y angustia y dolor en las capas menos favorecidas de la población, que va a ser necesario empezar a incorporar conceptos como la cobertura sanitaria universal, conceptos que en Europa son ya, digamos, son estándar, o el mínimo vital, el soporte vital mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, para terminar, caída o no caída del Imperio americano, ¿cae o no cae? Lo que tenemos claro es que va a ser un periodo largo, que ya, bueno, que empezó con la elección de Obama, de algún modo, empezó en 2008, empieza ya a mostrar sus colores más, yo diría, controvertidos, su lado más oscuro con la elección de Trump, llega a un momento de paroxismo con el intento de golpe de Estado de los republicanos, con el triunfo de Biden, de los demócratas, el intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera, y que realmente todavía no hemos visto de la misa a la mitad. Nos queda todavía 2 años, hasta bien entrado el 2023, casi que el 2024, ya cuando salga Plutón definitivamente de Capricornio, de muchísima inestabilidad, de grietas que se van abriendo, de magma, es decir, de material psíquico colectivo que va a ir saliendo, la ira, el dolor, la rabia de los colectivos discriminados, sobre todo afro, los indígenas americanos, también los otros grandes perdedores de la historia americana, hispanos, asiáticos, todo esto, ¿no? Todo esto va a ir, todo este magma va a ir saliendo, va a ir aflorando a la superficie, y el white trash, los blancos desheredados, los antiguos señores que ahora se ven a nivel de, digamos, de los antiguos esclavos, pues todo esto va a ir saliendo, va a haber una enorme manipulación política de toda esta gente, porque cuando hay estas enormes diferencias sociales, cuando hay esta ira y esta cólera popular, es muy fácil proponer soluciones de matamos a todos estos, o matamos a todos los otros, o cerramos el país a cal y canto. Estas son las soluciones que llevan proponiendo nazis, fascistas, supremacistas, desde la noche de los tiempos, ¿no? Entonces, todo esto va a resurgir. Entonces, claro, va a resurgir el impacto medioambiental, todo esto, ¿no?
Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que está claro es que el imperio se va a ver muy, muy, muy sacudido. El imperio americano ya no va a volver nunca a ser lo que fue. La gente que habla de que va a haber una refundación, que va a volver con mucha más fuerza y todo esto, tengo mis severas dudas. Sobre todo basado en el caso del Imperio Romano. El Imperio Romano en su primer retorno de Plutón lo sobrevivió, pero ya fue un imperio, digamos, de cartón piedra. Era un imperio que no se derrumbó más rápido porque la presión de los bárbaros no daba para más, porque eran, después de todo, pueblos que no estaban coordinados entre sí, no había una presión coordinada contra ellos, ¿no? Yo pienso que mi teoría personal es que no es el final del Imperio americano, pero sí el final de la supremacía del Imperio americano. Eso para mí está claro. La otra opción es que sea el final total del Imperio americano y que haya un colapso. Claro, esta segunda opción nos pondría en una situación de colapso geopolítico global, porque claro, esto dejaría un vacío enorme de poder, de influencia, también de capacidad, de algún modo, de creación de patrones culturales, etcétera, etcétera, que no sería ocupado por nadie en concreto, sino que sería ocupado por toda una serie de fuerzas que entrarían en competencia unas con otras y que darían lugar a una enorme desestabilización a nivel global de todo el planeta, ¿no? Entonces, esta es la opción del colapso total y la otra es la opción del colapso parcial, es decir, de que el imperio sigue, pero ya deja de ser el imperio predominante. Va a tener que vérselas con rusos, con chinos, con hindúes, con América Latina, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pero lo que está claro es que probablemente comienza un nuevo ciclo de 240 años de declive del imperio americano. Esta es, digamos, mi intuición, aunque puede ser que me equivoque y haya un colapso total. Lo único que estoy seguro es que va a pasar algo absolutamente determinante, sísmico. O sea, la gente dice no va a pasar nada, todo va a seguir hasta como hasta ahora, creo que se equivocan fundamentalmente, no radicalmente, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, este es lo que yo pienso del tema. Os recomiendo, os dejo aquí abajo un artículo de Ray Grace que está publicado en The Mountain Astrologer, os dejo la referencia. He sacado mucha información de este artículo y estoy de acuerdo con él en prácticamente todo lo que dice. Yo os doy bastante más información de lo que hay en ese artículo aquí en este vídeo. Y hay también un vídeo muy interesante de Pam Gregory que se centra únicamente en el retorno de Plutón para Estados Unidos, que es también muy interesante. Os lo dejo también aquí abajo. Bueno, pues nada, que espero que hayáis disfrutado de este larguísimo vídeo, que tenía que ser largo, y nada más. Os dejo aquí abajo estas referencias, el vínculo a mis cursos, y un abrazo a todas y a todos.